Buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy miércoles 6 de mayo vamos a desarrollar nuestra sesión número 16 del curso de Ciencia y Tecnología. El día de ayer trabajamos nuestra primera parte de nuestro tema. ¿Y el tema cuál fue? ¿Recuerdas? Hablamos de los animales, ¿no? Como tú puedes observar aquí. Hablamos del sistema tegumentario de los animales. Bien, el día de hoy vamos a hablar también de los animales, la parte 2, y vamos a centrarnos cómo es la reproducción de los animales. Y la reproducción de los animales se da de manera asexual y sexual. ¿Ya? Asexual y sexual. Cuando hablamos, vamos a hablar primero de la reproducción asexual. Ahora, ¿cómo se da la reproducción asexual en los animales invertebrados? En ciertos invertebrados ocurre que una parte del cuerpo se separa y origina un organismo exactamente igual a él. Entonces, ¿cómo se da esto? Por brotes o yemas del cuerpo de algunos animales, como las hidras, surge un abultamiento o yema que se transforma en una versión en miniatura del animal adulto, como lo puedes observar acá en la imagen, en esta imagen, ¿no? Luego se separa originando un nuevo organismo. Esa es la reproducción asexual de los animales y estamos hablando de las hidras, ¿ya? Cuando se separa y se origina un nuevo organismo, exactamente igual al que se separó. Bien, el siguiente es por fragmentación. Cuando una estrella de mar pierde uno de sus brazos, no solo lo regenera, sino que de tal brazo roto surge una nueva estrella. Entonces, a eso se refiere la reproducción asexual. Se separa, pero de ahí se genera otro organismo y en las estrellas de mar vemos que se regenera esa estrella que se separa de uno de sus brazos, ¿no? Entonces, a eso se refiere la reproducción asexual. Cuando hablamos de la reproducción sexual en los animales, para que los animales se reproduzcan sexualmente es necesario que participen el macho y la hembra. Cada sexo produce sus gametos o células sexuales. En el macho produce el espermatozoide, en los machos y en la hembra los óvulos. Para la formación de un nuevo individuo es necesaria la fecundación. Y tú ya sabes qué es la fecundación. Es la unión del espermatozoide con el óvulo. Esa es la fecundación. Y esta puede ser interna o externa. Se puede dar internamente o externamente. Vamos a ver cuándo la fecundación es interna. La fecundación es interna obviamente que se produce dentro del cuerpo de la hembra. Al copular el macho deposita los espermatozoides dentro del sistema reproductor de la hembra y es allí donde los óvulos son fecundados. La fecundación interna garantiza que los espermatozoides lleguen a los óvulos. Y acá observas tú, se observa acá que la unión de los óvulos con el espermatozoide y se da en el interior de la hembra, ¿no? Para que se puedan fecundar. Esa es la fecundación interna. Y cuando hablamos de la fecundación externa, ocurre fuera del cuerpo de la hembra. Estos animales no copulan y la fecundación se realiza en el agua. En el agua. La hembra libera miles de óvulos y el macho echa sobre ellos un gran número de espermatozoides. Observas en esta imagen a la hembra y al macho. ¿Qué dice que la hembra que libera? La hembra libera óvulos y el espermatozoide libera
¿Qué cosa? Perdón, y el macho libera espermatozoides. Se unen y se produce la fecundación externa. Se da fuera del cuerpo de la hembra. En cambio, la fecundación interna se da dentro del cuerpo de la hembra. Bien, entonces a continuación vamos a ver un video que nos explica y nos refuerza el tema que acabamos de ver. Con la reproducción se hace posible la permanencia de los seres vivos en el planeta, pero no todos los organismos tienen padre y madre. ¿Pueden imaginarse cómo sería esto? ¿Cómo un organismo por sí solo es capaz de generar la vida de otro? Y por lo tanto, ¿cuáles son los tipos de reproducción que existen entre los diferentes organismos? La reproducción sexual y asexual. Entre los seres vivos hay dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Por ejemplo, mamíferos como el caballo, el murciélago, el jaguar, la ballena y el ser humano, entre otros, son organismos que se reproducen sexualmente y con ello dan vida a un nuevo ser que tendrá características de sus dos progenitores. Por otro lado, las bacterias son organismos unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. Cuando una bacteria se reproduce asexualmente, se divide en dos, dando lugar a dos bacterias idénticas. Un caso excepcional son las esponjas de mar, que además de tener una reproducción sexual, también tienen una reproducción asexual, ya que sobre alguna de estas se forman yemas que crecen y se desarrollan formando nuevas esponjas. Si partieran en dos una estrella de mar, esta podría sobrevivir. En Grecia, ante el trastorno que las estrellas de mar le causaban a las ostras, los granjeros decidieron capturarlas y cortarlas en dos partes con la intención de matarlas, devolviendo después los pedazos al mar. No obstante, un año después serían visitados por el doble de estrellas, porque también se reproducen por fragmentación. Se forman nuevos individuos sin necesidad de óvulo ni espermatozoide. Las planarias son gusanos planos de agua dulce. Son una especie peculiar porque ellas presentan dos tipos de reproducción. Por un lado pueden reproducirse de manera sexual, es decir, si una planaria se fragmentara, da lugar a dos nuevas planarias idénticas. O también, como la mayoría de los organismos pluricelulares, tienen la capacidad de reproducirse sexualmente. El óvulo de la hembra es fecundado y con ello genera nuevo ser. En este caso, la unión del gameto masculino y femenino es interno. Existen otros organismos en los que la fecundación es externa. Por ejemplo, en las ranas, la hembra deposita sus óvulos directamente en el agua y el macho libera sus espermatozoides sobre ellos para que se lleve a cabo la fecundación. Cada tipo de reproducción representa ventajas y desventajas. En la reproducción asexual se requiere menos energía en la búsqueda y lucha por conseguir el apareamiento. Es más rápida y el número de descendientes es mayor. Los nuevos organismos son más vulnerables a los cambios de medio ambiente al no existir una recombinación genética. Mientras que en la reproducción sexual el número de descendientes puede ser menos, pero tiene la ventaja de propiciar la variación genética entre los miembros de una especie, lo que brinda mayor posibilidad de adaptación y aumenta la probabilidad de permanencia de la especie. Cuando las condiciones del medio cambian, algunos organismos que típicamente presentan reproducción sexual, como ciertas especies de ranas, tienen la capacidad de reproducirse asexualmente. Yo soy Dito y si te ha agradado mi video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte. Bien, entonces hemos podido ver sobre la reproducción sexual y asexual de los animales. Bien, ahora vamos a practicar lo que hemos visto de nuestro tema, lo vamos a practicar
en tu libro de actividades en la página 58 y 59. Vamos a desarrollar entonces la página 58. ¿Qué nos dice la página 58? Tiene como título Los animales. En la primera parte tienes que dibujar según corresponda. Obviamente, esta aplicación es de lo que hemos visto el día de ayer sobre los animales y el día de hoy. Entonces, los animales, dibuja según corresponda. Tienes que dibujar escamas. Tienes que dibujar escamas. ¿Y qué? ¿Recuerdas que eran las escamas? Era una estructura o son estructuras óseas que se forman en la capa interna de la piel. Entonces tienes que dibujar acá escamas. Algo así, ¿no? Acá están las escamas y acá está la piel desnuda, que son muy húmedas y delgadas de los sapos, ¿no? De las ranas. Permite la absorción y liberación de agua. Tienes que dibujar. Tratar, de repente dirás en casa, yo no soy buena dibujante, no soy un buen dibujante, pero esfuérzate, yo sé que lo puedes hacer. Bien, entonces vas a observar ahí, tienes que dibujar escamas y tienes que dibujar la piel desnuda de un sapo o de una rana. Acá que tienes que dibujar plumas, que son estructuras de queratina que protegen del frío y de los rayos solares a quienes, a las aves, ¿no? Acá están las plumas. Bien, trata de hacerlo. Puedes pintarlo de verdecito, que son las plumas de un periquito, ¿no? Puedes dibujarlo de esta manera. Además, acá tienes que dibujar escamas duras. ¿Y quiénes tienen las escamas duras? Los reptiles, ¿no? Que son estructuras de una sustancia dura llamada queratina. Y en el otro lado tienes que dibujar los pelos, que son fibras de queratina que mantienen el calor del cuerpo y aíslan del agua. Entonces tienes que dibujarlo de esta manera, como lo puedes observar aquí. Pelos y escamas duras. Bien. La página 59 la tienes que desarrollar tú. La página 59 la tienes que desarrollar tú. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después entonces. Acá tienes un mapa conceptual sobre lo que hemos visto el día de hoy, de la reproducción animal. Sexual, también hay una reproducción hermafroditas, ovíparos, ¿no? Y vivíparos. Cuando hablamos de la reproducción sexual, en la mayoría de las especies existen macho y hembra. El macho tiene testículos que fabrican los espermatozoides y la hembra tiene ovarios en los que fabrica óvulos. Cuando hablamos de una reproducción hermafroditas, los animales no tienen ovarios ni testículos a la vez, tales como el caracol. Los ovíparos son aquellos que crecen y se crían en huevos, como las aves y los peces. Y los vivíparos, aquellos en los que el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre. De esta, el tiempo que se demora el embrión en la madre se llama gestación y su tiempo varía de acuerdo a la especie. Bien. Ya sabes que tienes que copiar esta diapositiva en tu cuaderno. Todas las que tengan esta nubecita, este dibujito pequeño, tienes que copiarlo en tu cuaderno. ¿Y tú qué es lo que tienes que hacer? Tienes que desarrollar la página 59 en tu libro de actividades. Bien, entonces con este tema hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Es muy bonito de verdad saber algo más sobre los animales. Recuerda que los animales son seres vivos que sienten y hay que cuidarlos. Si tú tienes en casa alguna mascota, tienes que cuidarlo mucho, ¿no? Y darle, y saber pues que son importantes. Y aparte de esto, los animales también son creación de Dios. Hay que darle gracias por ello. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase de la próxima semana. Que Dios te bendiga y hoy nos vemos en la tarde para reforzar si tienes alguna duda sobre este tema.
Que Dios te bendiga.